Cordial saludo. En esta presentación voy a explicar cómo los bajos niveles de apertura económica han afectado la dinámica del comercio internacional colombiano durante los últimos años, analizando aspectos relacionados con la política comercial, la integración de la economía y la política macroeconómica en una economía abierta. Este trabajo fue desarrollado con una información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Banco de la República, la OEC y diferentes autores de la economía internacional como Paul Krugman, Larraín y Sainz, Lavados y Copelli. El objetivo principal fue identificar si Colombia realmente ha logrado consolidar una apertura económica competitiva o si todavía existen limitaciones estructurales que afectan su participación dentro del comercio internacional. En esta diapositiva se presenta el esquema central de todo el análisis. Aquí se relacionan factores fundamentales como la política comercial, los tratados de libre comercio y la balanza comercial, las exportaciones, las importaciones, la tasa de cambio, la inflación y la globalización. La idea principal es comprender que el comercio internacional no depende solamente de exportar e importar productos, sino también de la capacidad productiva, tecnológica e industrial que tenga un país para competir dentro de la economía global. Colombia inició un proceso fuerte de apertura económica desde los años 90 con el objetivo de disminuir barreras comerciales y fortalecer las relaciones internacionales. Actualmente, el país cuenta con 17 tratados de libre comercio vigentes con economías importantes como la de Estados Unidos, la de Canadá, la de la Unión Europea, Corea del Sur y la Alianza del Pacífico. Aunque estos acuerdos han permitido ampliar el acceso a mercados internacionales, también ha dejado en evidencia debilidades estructurales de la economía colombiana relacionadas con la baja competitividad, la dependencia tecnológica y la concentración exportadora en materias primas. En esta gráfica se observa claramente el comportamiento de las exportaciones e importaciones entre 2016 y 2025. Los datos muestran que Colombia ha mantenido una balanza comercial negativa durante todos estos años. Es decir, el país importa más de lo que exporta. Por ejemplo, como lo muestra la diapositiva, en el año 2025 las exportaciones alcanzaron aproximadamente 50.201 millones de dólares, mientras que las importaciones llegaron a 67.577 millones de dólares, generando un déficit comercial superior a 16.376 millones de dólares. Esto demuestra una fuerte dependencia de productos importados como maquinarias, tecnología, medicamentos, combustibles refinados, bienes industriales provenientes principalmente de Estados Unidos, China, Brasil y México. Además, esta situación refleja que Colombia todavía no posee una estructura industrial suficiente, sólida, para cubrir con gran parte de la demanda interna. En esta diapositiva se evidencia uno de los principales problemas del comercio exterior colombiano, la alta concentración de las exportaciones en commodities o materias primas. Según datos del OEC para el año 2024, los principales productos exportados por Colombia fueron petróleo crudo con aproximadamente 12.1 mil millones de dólares, carbón con 6.83 mil millones, oro con 3.7 mil millones de dólares y café con 3.6 mil millones de dólares. Esto demuestra que la economía colombiana sigue dependiendo principalmente de sectores mineroenergéticos y extractivos. El problema de esta dependencia es que Colombia se vuelve muy vulnerable frente a las fluctuaciones internacionales de precio. Cuando baja el precio del petróleo o del carbón, disminuyen las exportaciones, los ingresos fiscales y la entrada de divisas al país. Además,
Esta situación evidencia una baja diversificación exportadora y poca innovación tecnológica. Colombia exporta principalmente materias primas, mientras importa productos tecnológicos e industriales con mayor valor agregado. Desde la teoría económica, Lavados plantea que los países deben aprovechar sus ventajas comparativas para obtener mayores beneficios en el comercio internacional. Sin embargo, en países desarrollados como Colombia existen limitaciones estructurales relacionadas con infraestructura, tecnología y competitividad que dificulta aprovechar plenamente esas ventajas. En esta diapositiva se analiza la relación entre la tasa representativa del mercado, el Producto Interno Bruto y la política macroeconómica en una economía abierta. En Colombia, la tasa de cambio tiene una gran influencia sobre las exportaciones, las importaciones y los precios internos. Durante los últimos años, el peso colombiano se ha depreciado frente al dólar. Aunque una tasa de cambio alta puede beneficiar teóricamente las exportaciones porque los productos colombianos se vuelven más baratos en el exterior, en la práctica esta ventaja no traduce automáticamente en una mayor diversificación exportadora. Solamente algunos sectores consolidados como café, flores y banano han logrado aprovechar este comportamiento cambiario. El documento también señala que en marzo del 2026 la inflación alcanzó el 5,56%, mientras que la tasa de intervención del Banco de la República llegó al 9,50%. Estas medidas buscan controlar el aumento general de precios y mantener estabilidad monetaria, pero al mismo tiempo genera efectos negativos sobre el consumo y la inversión, porque los créditos se vuelven más costosos para las empresas y las familias. Además, el comportamiento de la tasa representativa del mercado, cercana al 3,637 pesos por dólar en 2026, ha tenido efectos importantes sobre la inflación y los costos de importaciones. Cuando el dólar sube, aumentan los costos de maquinaria, materias primas y productos importados, afectando directamente la economía nacional. Este flujograma resume toda la problemática central analizada en el trabajo. En primer lugar, aparecen las causas estructurales, entre ellas la baja competitividad industrial, la dependencia tecnológica, la poca industrialización y la concentración exportadora en materias primas. Estas causas generan manifestaciones visibles como el déficit comercial constante, la dependencia de importaciones y la limitada diversificación exportadora. Posteriormente aparecen impactos importantes sobre la economía colombiana, como la vulnerabilidad frente a cambios internacionales, inflación importada, menor crecimiento industrial y dependencia externa. Finalmente, el principal desafío para Colombia consiste en fortalecer el aparato productivo nacional, impulsar la innovación tecnológica y promover sectores industriales con mayor valor agregado, que permitan competir de manera más sólida dentro del comercio internacional. El proceso de integración económica internacional de Colombia. Durante los últimos años, el país ha fortalecido sus relaciones comerciales mediante tratados de libre comercio y mecanismos regionales como la Comunidad Andina y la Alianza del Pacífico. Esta está conformada por Colombia, Chile, Perú y México, lo que les ha permitido fortalecer la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros. Estos acuerdos han ampliado las oportunidades comerciales para las empresas nacionales y ha facilitado el acceso a mercados internacionales mediante la reducción de barreras arancelarias. Sin embargo, aunque Colombia ha avanzado en integración económica, todavía enfrenta importantes problemas de competitividad frente a las economías más industrializadas. Además, el trabajo
menciona que incluso dentro de modelos de apertura económica, el Estado sigue aplicando medidas de protección comercial. Un ejemplo reciente fue la imposición de aranceles del 35, 50 y 75% a productos provenientes de Ecuador para proteger sectores nacionales como arroz, azúcar, café y acero. Esto demuestra que los gobiernos continúan utilizando instrumentos de protección cuando consideran que algunos sectores productivos nacionales pueden verse afectados por la competencia internacional. En esta diapositiva se analiza la posición de Colombia dentro del comercio internacional. Según datos de la OEC para 2024, Colombia ocupa el puesto 59 en exportaciones mundiales y el puesto 53 en importaciones. Esto demuestra que el país todavía tiene una participación limitada dentro de las cadenas globales de valor y continúa dependiendo significativamente de importaciones tecnológicas e industriales. El autor Copelli explica que la globalización ha generado una fuerte interdependencia entre países, pero también ha incrementado las desigualdades entre economías desarrolladas y economías menos industrializadas. En el caso colombiano, aunque la globalización ha permitido aumentar la inversión extranjera y ampliar mercados internacionales, también ha incrementado la competencia económica, afectando sectores nacionales que no cuentan con suficiente capacidad tecnológica y productiva para competir frente a economías más avanzadas. Como conclusiones principales, el trabajo demuestra que sí existe una relación importante entre los bajos niveles de apertura económica y las dificultades del comercio internacional colombiano, aunque Colombia ha logrado avanzar en procesos de integración económica y fortalecer sus relaciones comerciales mediante tratados internacionales, todavía persisten grandes debilidades estructurales relacionadas con la baja competitividad industrial, la dependencia de materias primas, la limitada innovación tecnológica y la alta dependencia de bienes importados. Además, la economía colombiana continúa vulnerable frente a factores externos como las fluctuaciones del dólar, los cambios en los precios internacionales del petróleo y las variaciones de la economía mundial. También se concluye que las políticas macroeconómicas han permitido mantener cierta estabilidad económica mediante el control de la inflación y la política monetaria. Pero aún existen desafíos importantes relacionados con el crecimiento de las importaciones y la dependencia externa. Finalmente, el trabajo plantea que Colombia necesita fortalecer su aparato productivo, impulsar la industrialización, promover la innovación tecnológica y aumentar las exportaciones con mayor valor agregado, no depender de las materias primas, las cuales no incluyen un valor agregado sustancial. Hay que utilizar las materias para darle valor a nuevos productos, para lograr mayor participación y más sólida, más competitiva y más sostenible dentro del comercio internacional. Bibliografía. Para el desarrollo de este trabajo utilizamos fuentes oficiales y académicas como el Banco de la República, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, la OSC y la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, además de autores reconocidos de economía internacional como Krugman, Larraín, Sachs, Lavados y Copelli. Estas referencias permitieron desarrollar un análisis económico y político sobre la apertura económica colombiana, la globalización y los retos que enfrenta el país dentro del comercio internacional.